We want to go ahead and get started. Vamos a comenzar. Parece que todavía llegarán algunas personas más. This is the final session Esta es la última sesión access. en cuanto a acceso. Joined Y en este panel me acompaña Catherine Hoppers de la Universidad de Ciudad del Cabo. the way we propose to do this is Y la forma en que nosotros vamos a proponer esto es que vamos a decirles un poco de quiénes somos personalmente, ya que sospecho que mucha historia se va a dar durante la presentación. Catherine va a dar una presentación, yo también, y después abriremos el piso para la discusión. No tenemos un formato para esta discusión, pero have you shared queremos que se compartan conocimientos, contribuciones sobre cómo mejorar Let me acceso. ask Catherine to say a bit Entonces, le about voy a who she pedir a is. Catherine que nos diga quién es. I'm Catherine Odora Hopper. Soy Catherine I Odora originally Hoppers. came from Originalmente vengo de Uganda. Uganda. I was exiled Fui for exiliada 40 years of my life. durante 40 años de mi vida And then y I después found a way. encontré una manera. This presentation Esta presentación les va a dar un poco de conocimiento, un adentramiento hacia esto. Y también as a researcher in Stockholm University. tenemos, bueno, fui investigadora en la Universidad de Estocolmo, luego me mudé a Zimbabue y después a Sudáfrica. Cuando el país tuvo su independencia en 94, yo llegué en el 97 y luego tuve la tarea de asesorar el comité del portafolio del Parlamento, por lo que el resto es su historia. For 40 years I taught Durante city 40 planning años at yo MIT. estuve en la planeación de ciudades en Born a MIT, country boy and pero did nací not en live in a provincia, major city no vivía en until grandes after I ciudades hasta que became a professor. me volví profesor. I was born with urban sensibilities. Yo nací con and I sensibilidades had to learn a urbanas path y tuve that que we'll talk aprender about later. en un camino del que vamos a hablar But I después. think in both my case Creo que and tanto en mi I suspect in caso Catherine's como en el caso de many of the Catherine, me issues that we will parece, talk about muchos are de los issues problemas that de los we que have hablaremos seen, son los personally problemas que ya hemos experienced, visto, la experiencia tried to personal address. que And I can tratamos say at de, least, for que my hemos tratado de part, resolver. Y creo que desde remain mi these punto de issues vista, remain estos challenges problemas for siguen higher siendo education. desafíos para la So educación. that's who we are. Esto es quién And I'll somos. ask Catherine to Entonces quiero make the pedir first ahora a presentation. Catherine que haga la primera presentación. This session Esta sesión is on access. es but sobre el acceso, I will take you to pero the los voy a llevar pre-access zone. a la zona de or the preacceso post-access o la zone, zona de or the postacceso non-access o zone. la Okay? zona de no acceso. Next. I'm getting used to it. Ok, me estoy acostumbrando a esto. While looking this way. Mientras Okay. veo hacia la pantalla. I will focus on Me voy a enfocar pathways en to social caminos para and ethical responsibility. la responsabilidad social y ética, And cognitive justice y in también la higher justicia education. cognitiva en la educación superior. The session will La address sesión va a abordar the right to education el derecho a la and educación the, y la obligación actions of universities las and so on. acciones de obligación afirmativa de las But we universidades. have to Pero change tenemos the que demography as well as the pedagogy tenemos of que pensar en la pedagogía of y la institutional demografía cultures de las as a culturas whole in institucionales higher como un todo en la educación superior. Oh my God, I feel so confused. Me siento un poco confundida, sí. And to the
izquierda, derecha, izquierda, derecha. Social Entonces, la responsabilidad social y la dignidad humana a través del compromiso en la educación superior parece para mí que es un llamado, un llamado. But what is the problem? Pues, ¿cuál es el problema? Okay? If I keep quiet, just Si read, me okay? quedo en Just silencio, read, solamente léanlo, Okay. ¿ok? Léanlo por un segundo. Sienten. Next. Let us not forget No olvidemos que la educación misma y practicada también está por encima de la división de los que van a tener éxito y los que pueden o no quieren. No pueden o no quieren. Con nosotros como los expertos, nosotros no estamos tan preocupados por el éxito, más bien, no estamos preocupados por los que no pueden. Palabras como dignidad, ciudadanía, el carácter de lo incluyente, y todo esto está dentro de nuestras mentes. Y lo tenemos que probar. Nosotros los expertos detestamos este tipo de conceptos. Porque decimos que sí, pierde nuestro tiempo. ¿Estamos causando el aprendizaje o simplemente validando el conocimiento? ¿Cuáles son nuestras verdaderas razones para dar acceso en una conferencia mundial que está lidiando con la responsabilidad social y la dignidad humana? ¿Cuál es nuestra verdadera razón para dar acceso en las cosas más estériles, más desérticas? Mi perspectiva es que así como estamos ahora, tenemos que ver hacia el futuro y seguir el consejo de Kuhn. Y hay millones de preguntas no respondidas que siempre llegan a nuestra puerta, y con el tiempo debemos de pensar y repensar nuestro paradigma de acción. El paradigma determina las reglas del juego y es una forma legitimada socialmente de ver. Para la responsabilidad social y la dignidad humana, el que lleguen al ahora significa que hubo algún tipo de responsabilidad que se detectó antes, algún tipo de irresponsabilidad que llevó a que ahora haya una responsabilidad social, y algún tipo de humillación que se reconoció de manera pública, de lo que no estamos hablando en esta conferencia, y que tenemos que discutirla con nuestras audiencias para por lo menos demostrarles que somos genuinos, que en verdad esta vez lo queremos hacer bien. Por lo que estoy aquí en esta conferencia, así como soy, que vengo desde el norte principalmente, con las redes que se están extendiendo de manera mundial
that Y lo the puedo decir muy time has claramente, now que el come momento ha to llegado articulate para articular the los systemic problemas issues and sistemáticos challenges y that los desafíos institutions que las must take instituciones deben into de tomar account to en transform cuenta para itself transformarse a for sí the mismas, better para in ser our mejores time. dentro de nuestros tiempos. Let us check that we are on the Entonces, same revisemos page. que estamos en la Let us misma check, página. Let us, Vamos a ver. let us look at Vamos a that ver role, esa historia that moment primaria, of ese momento de irresponsabilidad que tuvimos, ese momento subverting de, human dignity. de dañar la dignidad humana. First, a caveat. Primero, Breathe. tenemos que The wound respirar. is the Una place advertencia. where La herida es el light lugar en enters donde you. la luz entra a Where través de there is ti. ruin, there is hope. Cuando hay ruina, hay esperanza para un tesoro. Your words, not Alza la voz, alza las palabras, no la voz. that grows Es flowers. la lluvia que hace crecer las flores, no los relámpagos. Secondly, Segundo, when in cuando my yo presentation, durante mi presentación hablo de ética, I mean an me open refiero a un system, sistema a abierto, system without un a sistema fixed sin and un unalterable marco fijo, inalterable, de esta forma. norms, Las normas on the other hand, are son marcos con ángulos redondeados e incluso with sharp son marcos con... and low, Las leyes son divide marcos the con world ángulos agudos into an que inside hacen, and que outside. dividen al mundo en el dentro y el In fuera. other words, one En otras can palabras, act inside the uno frame puede of actuar the dentro de law los or marcos outside. de la ley o fuera de esta. Reading. Leanlo. Se puede actuar de acuerdo con la norma. Fuera de esto, Ethics la transcends ética trasciende la normativa y los marcos legales. Ese es mi punto. Hay un dicho de Uganda que dice que si digo demasiado, mantengo un cambio, y si digo poco, pago la diferencia. Me quedo con el cambio y si no, pago la diferencia. Entonces sabemos que los puntos de vista mundiales prevalecentes que nos rodean el día de hoy y que estamos obligados a responder es algo que es una visión bastante angosta, es exclusivo y no está ligado al entorno total, es analítico y deductivo en su percepción y en su pensamiento, es lineal en su hacer, es jerárquico y competitivo en su administración de actividades, en gestión de actividades. Los hechos dolorosos. La era del imperio era débil y fuerte al mismo tiempo. Declararon que África y el sur no tenían nada. Sus sistemas de conocimiento eran irrelevantes. Nos veíamos insultados por el mundo moderno. Las metodologías imperiales y retorcidas nos enseñaron en África que un conjunto de Europas en Europa dominaban todos los pensamientos y las acciones y que fijaban naturalmente los patrones del mundo. También cambiaron las teorías de Darwin sobre la evolución y las volvieron una
política, una narrativa populista, política racista de progreso y de raza. Lo utilizaron para justificar su violencia no expresada en África, no dicha, no explícita, y el tercer mundo diciendo que esto era una manifestación del destino científico. Entonces, intencionalmente dirigieron todo desde la forma en que comíamos, los códigos de vestimenta, métodos económicos, la filosofía política, la administración del gobierno, las nociones de la verdad de la civilización y el destino. No es chistoso, no es chistoso para nada. Debido a la pluma de Spencer en La sobrevivencia de los más aptos del 64, el debate público en Europa estaba lleno de estas verdades científicas que ni siquiera eran científicas ni eran verdaderas. Tenemos el darwinismo social que ayudó a formar más las metodologías del imperio, mucho más que nunca, desde Europa hasta Estados Unidos y Canadá. Las narrativas combinadas eran las que gobiernan África hasta ahora. Hasta ahora. Los europeos insistieron que sus principios en particular eran universales. En palabras de mi amigo Ralston Saul, los detalles de la universalidad como mediocridad siempre son fascinantes. Tienen sentido porque detrás de ellos yacen las escuelas imperiales nacionales de filosofía que siguen ancladas alrededor del mundo, en donde estas verdades siguen siendo enseñadas por su UPS y sus universidades. Dicen nuestras universidades. Y no es chistoso. Su narrativa de la historia, de la gastronomía, de la civilización, de la moda, todo se extendió ampliamente durante la violencia de la colonización, que todos eran aparentemente universales. Los programas educativos, estamos llenos de estos absurdos. Y después hicieron ataques por doquier a las culturas indígenas. En todos lados. Y los despreciaron, desdeñaron. Y las humillaron a estas culturas. Al prohibir sus idiomas, las culturas, los rituales y todo lo que es espiritual. Eso es lo que sucedió. Y es en serio, cuando decimos que la responsabilidad social y la dignidad humana, supongo que todos estamos conscientes de todo esto. Con sus leyes equivocadas, con sus regulaciones innumerables, y también todo esto para instalar una infraestructura legal y sanciones
tanto sociales como económicas. Este es el contexto que tenemos. Este es nuestro contexto. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué significa tener universidades en África actualmente? ¿Cuáles son las identidades culturales epistemológicas de las universidades en África? ¿Qué constituye la ecología de una universidad en África? ¿Y cómo esto puede reacomodarse para responder a la cuestión humana en África? ¿Cuál es el momento de crisis en África? ¿Cómo las universidades africanas pueden dar dignidad académica y científica a los problemas de tercer mundo? ¿Y cuáles son los conceptos de educación que apoyen estas exploraciones? ¿Qué significa el acceso en estos términos? ¿O el preacceso, o el postacceso, o el no acceso? Al hablar sobre las profundidades de lo que verdaderamente nos pasó, cuando empezamos a entender qué nos pasó, tenemos que abordar el contenido de las ofertas académicas. En el caso de enseñar y aprender, también la producción de conocimiento, en el caso de la investigación y la calidad de nuestros líderes, nuestros graduados. Entonces, la agenda de la transformación de los sistemas académicos que demandan, que requieren atención, es este impulso por default del sistema académico mismo. ¿Entienden? No puedes tener éxito y no puedes cambiar el sistema sin saber qué es lo que puede hacer el sistema mismo y cuál es el futuro de este sistema. Entonces, se trata de llamar atención a las culturas básicas, estructuras básicas de nuestros sistemas de pensamiento que se han construido durante todos los dominios de disciplina, desde la ciencia hasta el derecho, hasta la economía y la educación, durante 10 años. ¿No? Lo que les estoy presentando es solo un pequeño pedacito de mi trabajo. Tenemos que ir más allá de las reglas, hasta las reglas constitutivas que soportan los sistemas académicos. Como líderes o
al ser líderes de educación superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando enlistamos la educación superior, la responsabilidad social y la dignidad humana en una sola oración? ¿A qué nos referimos? Y vinculamos el acceso. Esto se añade, se complementa. Tenemos la advertencia, sí, tenemos diferentes caminos disponibles para un historiador. Cualquiera puede simplemente mentir al respecto del pasado, o uno puede omitir los hechos que tal vez lleven a conclusiones inaceptables. O alguien podría tomar la manera más segura, eso es mencionar la verdad rápidamente y después enterrarla en una masa de más información. ¿Entienden? La tercera opción también es la manera de decirle al lector de estar en una calma casi infecciosa. Sí, tienen que estar calmados y esperar muy poco. Debería de afectar muy poco lo que hacemos. Eso no es cierto, eso es sin sentido. Léanlo. Entonces, Jackson dice que la injusticia donde sea, en cualquier lado es injusticia donde sea. Y Platón dice que la justicia solo va a existir donde los que no están afectados por la injusticia están llenos de la misma cantidad tienen la misma cantidad de indignación. Están indignados de la misma forma y los que están afectados por esto. Por eso estoy aquí. Ahora, ¿qué soy yo para ustedes? Para poder abordar todos estos momentos o procesos históricos dolorosos en la academia. Soy profesora que tiene financiamiento del Parlamento
a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Sudáfrica y soy anfitriona de una de las mejores y las más grandes universidades en todo el mundo y la más grande de África definitivamente. Y la más grande en el hemisferio sur. Tenemos 400,000 estudiantes. Yo estoy ahí, pero tengo el financiamiento del Parlamento a través del Ministerio de Ciencias. Mi tarea, mi deber es abordar todos estos desequilibrios históricos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo y qué llevo haciendo durante 10 años? Mis metas son que me inscribieron en el Parlamento es estar enfocada estratégicamente en los recursos humanos, en la educación superior sudafricana y debo también hacer avanzar las fronteras del conocimiento, crear nuevos caminos de carreras o tipos de carreras. Entonces, tengo que hacerla tras la interdisciplinariedad una faceta clave de una construcción de liderazgo y tengo que ofrecer exposiciones robustas de las reglas que constituyen nuestro pensamiento actual y representar una epistemología de esperanza. Una esperanza que pruebe el futuro y que después ilumine las posibilidades del presente. Y yo en el Departamento de Educación hice el documento 3 sobre la transformación de la educación superior, en donde dice que todas las prácticas existentes, instituciones y valores son vistos como nuevos y repensar en términos de de cómo encajan en la nueva era, en una nueva era democrática en Sudáfrica. Los gobiernos sudafricanos hicieron un documento sobre ciencia y tecnología que llaman a las ciencias sociales y humanas para intercambiar agentes y tener un entendimiento más holístico y un entendimiento social de los problemas sociales y un conocimiento local como plataforma para la innovación. Y el sistema de conocimiento indígena sudafricano del que soy parte, fui parte del equipo para escribirlo y fue aprobado por el Parlamento en el 2004 y se ejecuta ahora por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que subraya el compromiso para el reconocimiento, la promoción, el desarrollo, la protección y la afirmación del sistema de conocimiento indígena. La implicación de los sistemas de conocimiento indígena en la academia subraya la necesidad de explorar más profundamente la interfaz entre epistemología, diversidad, democracia y los potenciales de un verdadero intercambio y la valorización recíproca entre los sistemas de conocimiento. Entonces, hago colaboraciones estratégicas con 40 profesores, algunos de ellos eméritos de todo el mundo, incluyendo Sudáfrica,
disciplinas como física cuántica, derecho, economía, antropología, etcétera. Todos estos se comprometen con la transformación de la academia misma. El crear conexiones con los ancianos en Sudáfrica e incluir a estos sabios con estos sistemas de conocimientos indígenas. El traer su sabiduría, quiero traerlos a la academia para que me ayuden a descifrar qué es lo que se puede hacer para abordar esta verdadera indignidad que hemos sufrido por generaciones. Y todo esto con un expertise epistemológico en la academia. Estos son algunos de mis estudiantes desde el 2011. 11 ya se graduaron, 4 próximamente ya han ganado premios también. Mi respuesta sistemática es volver a pensar en las áreas clave de la producción del conocimiento, como ciencia, economía y educación. Los métodos que se utilizan son la transformación con el agrandamiento, o sea que tenemos que confrontar a la modernidad con lo que ha descartado de su forma de pensar y traer esos conocimientos con nosotros. Léanlo. La indigenización en la que nos enfocamos es diferente de la indigenización post-independencia, porque estamos cuestionando las reglas del juego. No nos preocupa ser incluidos en este juego, no. Estamos cuestionando las reglas del juego y estamos comprometiéndonos con los marcos paradigmáticos del juego. Y para lidiar con las imperativas del espacio ético y la jurisdicción epistemológica y cultural en una producción de conocimiento. Hay 4 pilares centrales, que es la justicia cognitiva, el derecho de todas las formas o tradiciones de conocimiento para que convivan en público sin ninguna coerción. En público, en la academia, sin coerción. Ahora léanlo.
towards science and technology for humility. En cuanto a la tecnología y la humildad, hacia la ciencia y tecnología para la humildad. And it is, I will brief you later. Después les diré It's the objective cuál es el objetivo de esto. Sí, de esta retirada. Así que en conclusión, cuando hablamos, utilizamos las pautas éticas para la política y la investigación, creamos un momento único, en donde nuestra voz se complementa con la voz exterior de empoderamiento. Cuando el llanto interior de la autodeterminación se encuentra con la aceptación de la determinación. Fue un largo viaje. Si son de algún área rural o grupo minoritario, si son mujeres, si son de una minoría lingüística, están lejos de las márgenes de la sociedad, aunque sea el sentido de su propia comunidad, a lo que creemos que es lo principal en la educación normal. Nosotros le llamamos a todo lo que llamamos educación hasta el punto de educación superior y el liderazgo en la comunidad. Es un largo viaje. Por lo tanto, sí quisiera pasar algunos minutos hablando sobre las barreras que enfrentan los jóvenes en este largo viaje. Para ser claros, esto es algo importante y simplemente para darles un sentido de lo importante. Que sepan lo importante, en Estados Unidos solamente 33% de los jóvenes que empiezan en ese camino lo terminan, entonces perdemos un 47%. Si vemos diferentes instituciones comunitarias como universidades comunitarias, universidades regionales, universidades técnicas, esa tasa de éxito es incluso menor. Entonces, estoy seguro que gente de todo el mundo tiene un interés en cómo despejar este camino. Las oportunidades de éxito hace que las barreras sean más permeables, más visibles. Pero a pesar de nuestros grandes esfuerzos, y si todavía tenemos dificultades, creamos maneras en resolver estas barreras para que nuestra tasa de éxito sea alta. Pues, ¿cuáles son los problemas que hacen o que dificultan este camino y la tasa de éxito tan baja? Primero, pues tenemos lo que se llama la diferenciación. Tenemos muchos tipos de instituciones y pasamos de instituciones que son intensamente orientadas en investigación. Entrenamos a la gente para las disciplinas de liderazgo y académicas, hasta escuelas que son instituciones que llegan justo después de la preparatoria para capacitar a estudiantes de tomar algunas actividades vocacionales o de servicio o técnicas en la sociedad. Entonces, cuando pregunten cuáles son las etiquetas que nos ayudan a identificar los diferentes tipos de instituciones entre esos extremos
Y aunque esas etiquetas no son visibles en Estados Unidos, tal vez son visibles más en algunos estados que en otros. Pero en muchos lugares tenemos la situación en donde los estudiantes están disparejos entre lo que ve la institución como su misión y lo que las aspiraciones de los estudiantes, las preparaciones, logros y las sociedades necesitan para combatir del otro lado. Entonces, yo en mi propia experiencia de enseñanza, y desde mi primer trabajo de enseñanza como maestro, veía a los que tomaban un curso parte en tiempo parcial para terminar cierto curso. Entonces, he visto muchos estudiantes que también están disparejos, digamos, con la institución en la que no encajan en la institución en la que pertenecen. Entonces, ¿quién es responsable de este no encajar? Me parece que nosotros como educadores tenemos que ser responsables de esto. No es la responsabilidad de un muchacho de 18 años el descifrar el Sistema Nacional de Educación Terciaria y su diferenciación. Ese no es el papel de un chico de 18 años. Y no es lo que pueden hacer los padres. Esa es una barrera. Estudiantes que tienen una experiencia que pueden obtener de algún lado y una imagen honesta de lo que se preparan a hacer, y después van a una institución donde se dan cuenta que no está funcionándoles porque no están preparados para eso, no funciona porque no están preparados ellos mismos, no está funcionando porque su institución tiene su propia misión y cualquiera que no encaje con esa misión se vuelve indispensable. A veces, muchas personas nos dicen que somos dispensables. Cuando yo era estudiante y tenía la complicación de estar entre tantos estudiantes, el levantarme y que yo volteara a la izquierda, derecha y me dijeran que uno de nosotros no íbamos a estar. Pensé que iba a ser yo, pero pues sí, ese es el sistema. El sistema paga por cada asiento. Entonces, si te gradúas con B, calificación B, tienes una cierta puntuación y si tu escuela está acreditada, tienes el derecho a un asiento en la universidad. La universidad dice, porque ya te admitimos, porque la ley dice que puedes estar aquí, no significa que te tenemos que dar una licenciatura, un título. Entonces crearon una serie de diferentes pasos que garantizan que un tercio de la generación tiene que irse. Uno de mis roomies decidió que no era para él y tomó cerveza hasta que el decano lo corrió. Entonces yo dije, bueno, pues mi sistema de contabilidad requiere que aprovechemos los fondos estatales y no gastarlo en los estudiantes que no pertenecen. Vamos a dejar que la naturaleza siga su curso y queremos dedicar estos recursos a los estudiantes más avanzados. Ahora, la mayoría de las escuelas ya ha pasado de ese punto, pero ese es una forma radical de descartar a los estudiantes que no encajan. Y yo puedo decir desde mi punto de vista, de mi observación, que esto es algo no limitado, no único de las universidades públicas, de ningún programa u otros institutos. Otra barrera que enfrentan los estudiantes es el sesgo histórico y el largo plazo de colonialismo y la esclavitud. Muchas cosas sí ya se ordenaron hace tiempo sin que alguno de nuestros padres nacieran. Y casi todo esto tiene una forma de persistir en el sistema, tal vez en las mentes de la gente que administró esto con buenas intenciones. Cada vez que yo escucho a alguien decir que tenemos que hacer la educación universitaria útil para que la gente obtenga verdaderos trabajos, mi presión sube un par de puntos. ¿Por qué sube mi presión? ¿Por qué se me sube la presión? Porque en el desenlace de la esclavitud
La estrategia para educar a los hijos de esclavos era la educación industrial, para que pudieran hacer el trabajo necesario por las personas que estaban a cargo. Y esa idea persistió. Entonces, incluso cuando las iglesias y los grupos misionarios, incluso las agencias públicas crearon instituciones, esa educación industrial, esa idea de educación industrial se quedó con ellos. Entonces, cuando alguien dice, hay mucha gente que va a la universidad, tenemos que mandarlos a que aprendan algo para que puedan tener un trabajo, mi presión sube por esa realidad histórica. Eso no me opone a la educación técnica. Yo no estoy opuesto a esto, creo que no invertimos lo suficiente, no solamente en términos de la cantidad de dinero que gastamos, sino claridad con la que nosotros identificamos las necesidades de la sociedad y creamos programas educativos que encajen con esas necesidades y llegar a un acuerdo, llegar a un arreglo con los estudiantes para que puedan tomar sus decisiones también. Entonces, si quieren apreciar el valor de esto, entrenamos a doctores y a enfermeras, y los que nos mantienen vivos son los que tienen la infraestructura, dirigen la infraestructura de la medicina y de la salud, por ejemplo. Después, tenemos universidades que se crearon para la clase superior, la clase alta, para los ministros, para los doctores, para los abogados, y después para contadores, por lo que la clase media y la clase media alta tuvieron un lugar para mandar a sus hijos, sobre todo, y después hijas, para prepararlos para el liderazgo. Después pasaron otras cosas. En Estados Unidos descubrimos que alrededor de los 60, 80, teníamos de los siglo XIX había una revolución industrial, necesitábamos construir puentes, necesitábamos utilizar los descubrimientos de la ciencia. Hicimos un diferente tipo de universidad que no nada más enseñaba a abogados. Entonces muchas instituciones públicas salieron adelante y tuvimos un sistema en donde la división entre la educación privada y de élite y la pública de masa se arregló de alguna forma. Me parece que sí tenemos un muy buen sistema, pero si hay cosas sobre la clase que siguen siendo un problema. Solo les voy a dar un ejemplo. Uno de mis proyectos es trabajar en la creación de una facultad de arquitectura y asentamientos humanos en Tanzania. Entonces, uno de los puntos de los arquitectos es que casi nunca hay lugares en la escala de calidad que no tengan que estudiar en una educación privada. Eso ha cambiado un poco, por lo menos en Estados Unidos ya hay algunas instituciones públicas que son bastante buenas, pero las mejores siempre son las privadas, porque los arquitectos son de estos hombres, son de estas profesiones artísticas de élite. Si eres un granjero, un agricultor, tienes una idea sobre un edificio, lo construyes, pero si eres artístico, creativo, te vuelves arquitecto, o diseñador de interiores, o arquitecto de paisaje. Y estos solamente estaban disponibles en las instituciones privadas. Y no nada más es el alto nivel de opciones. Por ejemplo, cuando yo fui a la escuela de posgrado, yo iba a la hora Sherry. Yo no tenía idea de qué era Sherry o a dónde tenía que ir, pero bueno, fui y descubrí cuál era el lugar en donde tenía que estar, porque ahí es donde se hacen relaciones, ahí es donde se comparte información que no está disponible en una clase, en una cátedra, que se comparte entre estudiantes y profesores. Eventualmente ya nada más se volvió la hora de las cervezas. Después tenemos el idioma que es
O sea, es muy, muy poderoso, no nada más por la comunicación, sino que el lenguaje e idioma incluye la cultura. Probablemente es el medio más poderoso para aportar cultura. Entonces, cuando entra alguien en un sistema de educación y les niegan el uso de su lenguaje, les están negando el acceso a lo que hace que la educación sea poderosa. Hay dos formas de verlo. Tenemos una forma de verlo si, por ejemplo, si yo voy a China, no hablo chino, no tengo idea, y empiezan a acomodar a los hablantes que no hablan chino. Esa es una pista de cómo está cambiando el mundo para que el lenguaje deje de ser una barrera. Pero me di cuenta que al enseñar a estudiantes de otras partes del mundo que vengan y que aprendan de la cultura, pero también que no abandonen su lenguaje, pero tampoco ceden y no dejan su comida, no dejan sus actividades en donde hay baile u otro tipo de rituales. Crean dentro de la institución un pequeño lugar donde pueden ser auténticos. Y después cuando se les expone a toda esta cosa norteamericana, se les dicen, les daban el cerebro diciendo que no es importante, porque es así. Porque aprenden física, matemática, ingeniería y ignoran el resto de sus cosas. Si no creamos instituciones que permitan que esto suceda, y si lo desalentamos porque queremos que todos sean una sola persona, si les negamos esto a los estudiantes, entonces vamos a tener menos de ese poder personal, de autenticidad, y de esta comodidad dentro de un entorno que nos va a ayudar a navegar el entorno. La religión es básicamente lo mismo. Muchas instituciones tienen un origen religioso y que permiten moderar, por lo que si son musulmanes, judíos y fueron a una institución americana o católica, pueden ignorar ciertas cosas, lo van a imponer, pero los estudiantes lo deciden si lo toman o lo dejan. Pero teníamos una pregunta en una de las sesiones ayer sobre el idioma y la cultura y religión y cómo lidiar con esto. Y esta es la transición hacia la verdadera forma en lidiar con esto para que los estudiantes superen las barreras. Los estudiantes no son responsables de la diferenciación. Tenemos que decirles las diferencias entre colegio A, colegio B, universidad A y B, y tenemos la obligación de hacerlo para el bien de la institución, así como del bienestar de las instituciones. Primero que nada, creo que cuando tenemos estudiantes que hacen este largo viaje, tenemos que primero reconocerlos y darles la bienvenida cuando llegan. Cuando yo fui a la universidad eso no se hacía. Tenía que saber cómo. Y la forma en que decidí hacerlo de otra forma, ya sea con los de primer año o los de segundo año en la universidad, eran 5,000 en esas dos generaciones y había 15 estudiantes afroamericanos. Instantáneamente creamos una organización, no les voy a dar el nombre, pero creamos una organización que esencialmente nos hizo como familia para todos los propósitos, que no habría un solo día en donde no habría desayuno, comida o cena. Y algunas sin más de 2 estudiantes. La universidad no hizo nada para prohibirlo, no hizo nada para alentarlo, hasta que el número fue mayor y nos volvimos más políticos, por ejemplo. Al ir con el canciller y decir, necesitamos más aquí. Sí, ajá, ok, está bien. Segundo, necesitamos descifrar cómo las instituciones pueden hacer que los estudiantes estén cómodos con lo que son en ese momento.
Si estudiantes están en un viaje, en una jornada de 5 o 6 años, y no tienen que absorber todas las normas institucionales y las expectativas del día uno. Incluso pueden resistirse. Y como académicos y mentores tenemos que tomar un paso atrás y decir, ok, lo podemos hacer siempre y cuando esto sea algo cómodo para nosotros. Y tal vez podemos permitirles incluso de graduarse con esa perspectiva. Un número de personas llegó conmigo cuando yo era uno de los cancilleres y me dijeron, ¿por qué permites que los estudiantes de España, latinoamericanos y afroamericanos tengan estas casas? Yo les dije, lo permitimos porque un estudiante, si yo no lo creyera, yo creo que mira, yo crecí en los suburbios de Chicago, la única vez que vi a otra gente negra en la cena de Acción de Gracias. Y me dijeron, bueno, vamos a asegurar de que puedas tener un contacto regular que nunca hubieras tenido, que es importante para ti. Y toda esa gente que objeta esto, que objeten conmigo, que vengan conmigo, yo voy a absorber sus objeciones y después las voy a soltar. Finalmente tenemos que tener estudiantes que hagan transiciones, porque no importa lo cómodos que estén, donde sea que estén, van a verse confrontados con el cambio mientras sigan adelante. Entonces tenemos que ayudarlos a entender que eso no va a pasar, que no significa que tenemos que decirles en qué tienen que transicionar, en cuál tiene que ser su transición y decirles qué opción prefieren. Nosotros solo tenemos que decirles que si van a hacer X, tienen que entender lo siguiente. Y fue una muy buena, muy buen caso. Por ejemplo, un estudiante de farmacéutica me dijo que tenía un paciente que utilizaba la medicina como parte de su sistema de salud y empezamos a hablar y era claro para mí que la universidad no estaba interesada en esta medicina popular, que los pacientes eran de hecho practicaban este tipo de medicina, pero que nuestra obligación en esta situación es que sepan la medicina popular, que sí, la medicina popular es parte de la práctica, pero queremos que sepan sobre la medicina popular, a pesar de que no sea parte del programa de estudios estándar de las escuelas de farmacéutica. Queremos que lo sepan porque no pueden tratar a los pacientes si la mitad está haciendo algo que no entiende. Lo que están haciendo puede ser dañino, puede ser útil y puede ser de cualquier forma, es algo que puede ser algo que tienen que saber o que deben de saber, y sí deben de saber cosas que para práctica deben de tener, a pesar de que no encaje con el programa de estudios académico que nosotros estamos obligados a enseñar. Y finalmente, la afirmación. Necesitamos de vez en cuando, especialmente de vez en cuando, necesitamos afirmar lo que están experimentando los estudiantes y lo que han manejado bien, así como cuáles son los siguientes pasos. Está muy bien, pero tenemos que ayudarlos a llenar los espacios de forma consistente. Algunos de los problemas van a ser grandes, algunos van a ser pequeños, como el estudiante que me dijo que sí estaba incómodo de ir, por ejemplo, de ir a ciertos banquetes o comidas porque no sabía ni qué tenedor tomar. Yo le dije, pues agarra un tenedor y come con ese, ¿no? Y deja lo demás. No tienen que preocuparse por esto, pero él sí estaba muy preocupado y me lo dijo y entonces tuvimos que poder escuchar y tomar las oportunidades que ayudaran a los estudiantes en este largo viaje. Muchas gracias. Sí, entonces vamos a tener una conversación
que va a ser abierta. Los invitamos a que nos digan sobre cómo resolver estas barreras. Gracias por las contribuciones, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que mencionaste. Creo que algo adicional que experimentamos, por lo menos en América del Norte, quiero saber si esto sucede globalmente, es si el volumen de los estudiantes con problemas de salud mental les toma más tiempo terminar, muchos dejan la escuela, si tienen ansiedad, estrés y depresión severa y problemas, el volumen debe ser alto. Muchas de estas cosas se manifiestan en la edad en que hacen una transición hacia la universidad. Entonces, eso pone mucho estrés en nuestro sistema de consejería, en donde tratamos de saber cómo proveer mejor los servicios o más servicios y cómo proveer ayuda a los estudiantes. Creo que es un área adicional que me gustaría saber si hay alguien que está experimentando este tipo de problemas. Me parece que sí es algo bastante extenso. El 15% de los estudiantes tienen algún tipo de consejería. Es como para lidiar con la vida y muchas veces puede ser incluso más serio. Lo único bueno es que si pensamos que hace 20 años muchos estudiantes, hace 20 años estos no estarían en la universidad todavía. La pregunta que me suena en la mente de manera consistente es que yo visité poblaciones indígenas en todos lados. Y en todos lados la salud mental no es tan considerada. Por ejemplo, en Australia o en Canadá y así, parece que está basado en lo étnico, ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué la salud mental no está conectada con los blancos? Se le conecta más con los aborígenes. Muchas gracias por la plática, me parece muy interesante. Solamente quisiera que supieran que obviamente queremos hacer tener nuevos líderes y pensar cómo eso se puede reflejar en la vida práctica para un verdadero sistema real y cómo podríamos cambiar esta descolonización y esta emancipación, cómo se puede implementar en la vida real. No estoy tan seguro de que haya entendido la pregunta, pero se trata de prepararnos para un papel en el mundo y también para estar en el mundo, ¿no? En mi punto de vista personal es que la forma de hacerlo es crear oportunidades para la vida en comunidad en el campus, proveer más oportunidades para, de hecho, tomar responsabilidad de esa creación y también dar retroalimentación. Los estudiantes del MIT, algunos dicen, de hecho, que no se puede cruzar la calle donde están los dormitorios porque los estudiantes están a cargo. No es completamente verdad, pero sí, a veces sí puede ser verdad. En Sudáfrica, por ejemplo, somos 216. Bueno, la mayoría de las universidades estaban cerradas porque los estudiantes querían que su currículum o su programa fuera descolonizado. ¿Cómo responde un gobierno a eso? Al final, a largo plazo y a corto plazo, porque estos procesos
que se presentan deben ser un imperativo. De otra forma, no podemos tener éxito. Me parece que, por ejemplo, yo estuve en una escuela en India. Me parece que la institución comenzó hace unos 20 años y era para formalizar el programa de estudios. Esta fue una metodología que de hecho se adoptó y funcionó con el programa de estudios. El problema era con el plan de estudios, por lo tanto, una disculpa, pero el audio no sirvió bien. Solo quiero decirles gracias a los oradores, gracias por lo que dijeron, disfruté mucho sus presentaciones. Yo vengo de Sudáfrica, así que sé que hay muchos problemas hay muchos problemas en la educación superior. Estamos en el camino correcto ya para mejorar. Yo creo que muchos de nuestros líderes siguen estando demasiado preocupados por la internalización y no están entendiendo la necesidad de africanizar nuestra educación y nuestros sistemas. En Sudáfrica, en todo Sudáfrica, por ejemplo, uno de los líderes más prominentes de nuestros partidos de oposición recientemente dijo que la colonización era la colonización era bueno para África. Y no puede ser. Esto es lo que creen nuestros líderes. Creen que la colonización le hizo mucho bien a África porque nos trajo un sistema judicial y la medicina y el sistema educativo. El punto es que la educación africana y el sistema judicial ya era bueno antes de la colonización. Solo que esto sucedió con la colonización, por lo tanto tenemos que transformar las mentes de nuestros líderes políticos, los líderes de la universidad, para que puedan tener un enfoque multidisciplinario para africanizar nuestra educación. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, creo que yo ya, creo que respondiste tu pregunta. Entonces, tengo una pregunta también, porque yo estudié también en África y en el extranjero. Primero tiene que ver con el financiamiento y lo que verdaderamente quería era tener educación de calidad y educación superior, pero tenía que viajar fuera de África para estudiar el desarrollo internacional y también relaciones internacionales. Lo tuve que estudiar en Escocia. Mi preocupación es que tenía que viajar muchísimo y a pesar de que hice la solicitud no tuve la beca la primera vez, tuve que hacerlo una segunda vez. Me pregunté, bueno, pues si somos buenos estudiantes, no podemos tener acceso a la educación y después esto regresa a la mayor imagen de las universidades, sus rankings. Entonces, si estamos en el ranking, depende mucho del ranking 20 o 100. Entonces, si vienes a una universidad y dices que vienes de la Universidad de Nairobi y eres muy bueno y tienes buenos pensamientos y luego voy a la Edimburgo, voy a competir, las posibilidades es que la Universidad de Edimburgo va a tener el financiamiento y la mía no. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lidiamos con el problema del ranking cuando queremos africanizar nuestra educación? Y eso no cuenta cuando queremos incluir todos los problemas de responsabilidad social. Eso puede afectar el financiamiento. ¿Cómo vamos a resolver eso? Comparto la preocupación. Las instituciones no se han transformado desde su independencia para verdaderamente aceptar las necesidades de estas personas. Sí tomo la excepción en el sentido en que hay universidades africanas muy fuertes que sí han subido en los rankings en los últimos años. El número es corto, sí,
Entonces, hay un poco de progreso, sí, en cuanto a enmarcar este problema, pero la pregunta es ¿por qué no hay más instituciones o por qué estas instituciones? Básicamente, lo que yo he dicho es un largo. No es del mejor interés de las colonias el crear universidades, más excepto que hacer lo que quieren tener hecho mientras colonizaban países africanos. Por lo tanto, ese es el origen del problema. El problema continuó por razones que no tienen que ver con nosotros. Fuera de África decidimos, cuando digo yo, me refiero a los países occidentales de la Europa del Norte y Estados Unidos, Canadá. Decidimos, ejecutamos a través del Banco Mundial y otros, que la inversión en la educación superior no era una buena idea. Lo pusieron en términos económicos que no podían producir suficiente retornos de la inversión. Por lo tanto, eso fue una política que se aplicó durante los 80 y durante los 90, cuando el resto del mundo aceleró la inversión en la educación superior. África desaceleró. Y así es como Corea del Sur, digamos que superó a Ghana, aunque antes estaban al revés. Entonces así es como impusimos el problema de África. Después hay cosas que los africanos mismos hicieron, no todas las universidades, no todos los países, pero sí, muchos no veían estas instituciones como agentes para su propia transformación. No desarrollaron economía africana u otras cosas. Y los estudiantes interesados en ese tipo de cosas se fueron al occidente y se quedaron ahí. Y ahí es donde estamos ahora. Entonces mi punto de vista personal es que esto no va a cambiar hasta que las instituciones acepten el cambio, y eso tiene que ser algo interno y apoyarlo de manera externa, porque estamos hablando de millones de dólares en cuanto a crear instituciones para lidiar con el 25% de un millón de personas. Creo que sí asistieron a la plática que se dio en este salón ayer en la tarde. Los líderes de las universidades tienen que ser particularmente visionarios. Sí, los rankings son muy buenos, sí, ajá. Pero los problemas que enfrenta la sociedad son mucho mayores que los criterios para el ranking de las universidades. Entonces tenemos que inculcar en los líderes que sean más innovadores en su visión. ¿Entienden? ¿No se escucha? ¿Se pueden subir? Si hay algo muy desafiante es tratar de cultivar el espacio y la protección del pensamiento crítico de las universidades. Esa frase verdaderamente restringe a las sociedades, por lo tanto me sorprende mucho escucharlos a ustedes, el hecho de que sí hay un verdadero desafío que tienen las universidades, que en este espacio protegido pero conectado y particularmente en el contexto sudafricano y en los países del Medio Oriente, sur de Asia, en donde las universidades están desafiadas de esa forma, parcialmente por el financiamiento público en ambientes controlados por el ministerio. Entonces, ¿cómo crean? Y esa es la interrogación que describiste, y el pensamiento que tú describiste sobre esos campuses. De hecho, la forma
en que funciona mi presidencia es que we have to tenemos let que the leaders dejar que los líderes entiendan the parameters of los parámetros de los problemas mismos. they have passed Entonces se tiene diagnosis el diagnóstico, por ejemplo, entonces of the prognosis. se paga la prognosis. The vice Entonces deputy vice chancellor all over le pido a todos los presidentes de las universidades que tiendan, to understand que tienen que entender they are que only solving solo están resolviendo 1/10 un décimo society's de los problemas de la sociedad. Universities have Las universidades some have always been very contested territory. han sido siempre territorio muy competido. I believe that Mi propia creencia having a debate es que si no se puede tener un debate, si no se puede expresar una idea, si try to speak on no podemos... terrible and wrong is that hay algo malo con la generación y con ese tipo de educación. Creí que si hacemos un gran progreso en Estados Unidos, el problema se quedaría detrás, pero hace un par de meses eso me demostró que no es verdad. Pero bueno, en cuanto a África, Latinoamérica, déjenme decirles, bueno, si yo fuera un líder de un país en donde tenemos la historia de aislamiento, de opresión, e inequidad, etcétera, y desigualdad, los estudiantes serían personas que asustan mucho. Las universidades aterradoras. Y algunos líderes se comportan de esa forma cuando los estudiantes se quejan sobre los baños y en vez de reparar los baños, cierran una universidad. Ese es el problema que tenemos, que hemos creado en un ambiente donde los estudiantes honestamente pueden ser expresivos y pueden ser socios en vez de tomar como socios de cambio, son como fuerzas que temer. Y esto pasa mucho en Latinoamérica, en África y también en Europa y en Estados Unidos. Eso lo querían un estudiante de educación a distancia de la Universidad de Charleston en Australia. Cuando hablamos de acceso y sobre todo de las tasas de deserción, vemos como lo estamos viendo con los estudiantes en el campus, pero ¿cómo ven una habilidad y esto es un reto en particular, en cómo incluirlos en la sociedad y que permitan que crezcan y aprezcan? ¿Cuál sería la estrategia que ustedes aconsejarían? I'm a fan of Yo soy fan blended education. de la educación mezclada o mixta. Creo que la educación requiere pedagogía, compromiso, se trata de aprendizaje en grupo y de aprendizaje individual, sobre luchar con la clase así como luchar con las ideas. So my first way of Mi primera forma de responder a la pregunta es que la educación necesita ser mixta, una combinación de educación en persona y en línea.